¿Ya aceptaron? ¿Ya? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de seminarios titulado Reforma del Estado y Empleo Público en la Nueva Constitución, organizado por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Les comentamos que a lo largo de la sesión sus micrófonos permanecerán apagados, por lo que no habrá interacción directamente entre los panelistas y el público asistente. Sin embargo, en cualquier momento de la sesión podrán hacer llegar sus preguntas a través del chat para nuestro moderador, Rodrigo Egaña. Y así, de esta forma, él pueda planteárselas al panel expositor al final de la sesión. Por último, les comento que todas las grabaciones de nuestro ciclo de seminarios realizado en 2020 se ha subido al canal de YouTube del Instituto de Asuntos Públicos. Asimismo, cada sesión actual del ciclo será grabada y subida al canal señalado. Agradeciendo la participación de todos y todas, entregamos la palabra a Rodrigo Egaña. Bueno, muchas gracias, Yanna, por la bienvenida y por la apertura de este nuevo seminario, de este ciclo que está siendo extraordinariamente exitoso en asistencia, en participación de distintos lugares del país, lo que valoramos mucho que esto pueda ser así. Hoy día, como nos decía Yanna, el tema trata de la posible reforma al estatuto administrativo. Nos acompañan tres panelistas, la profesora Gladys Camacho, María Elena Hellman, dirigente regional de ANEF de la región del Ñuble, y también el abogado Enrique Rajevich. Gladys Camacho es abogada de profesión, tiene un máster en Administración Pública en la Universidad de Alcalá y es doctora en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente Gladys es profesora titular de la Universidad de Chile y dicta cátedras sobre Derecho Administrativo en las escuelas de pregrado y de posgrado de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Gladys, por estar con nosotros hoy día en este seminario. María Elena Hellman también es abogada de la Universidad de Concepción y ha sido dirigente gremial de la Asociación de Directivos Profesionales Técnicos Administrativos y Auxiliares de la Comisión Nacional de Riego, así también como dirigente de la ANEF en la región del Ñuble. Actualmente ella es presidenta del Consejo Regional de la ANEF en su región, la región del Ñuble. Muchas gracias, María Elena, por estar con nosotros hoy día en la tarde. Y Enrique Rajevich también es abogado de profesión, tiene una maestría, es máster en Política Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid y también en la Universidad Carlos III realizó su programa de doctorado. Actualmente él es director y académico del postítulo en Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Universidad Alberto Hurtado, donde también dicta cátedra sobre Derecho Administrativo. Enrique, muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Ahora vamos a tener un orden en las presentaciones. Va a partir María Elena Hellman, con posterioridad va a seguir la presentación de Gladys Camacho y va a terminar Enrique Rajevich. Pero para dar inicio a este seminario, tenemos el agrado de tener entre nosotros al presidente nacional de la ANEF, José Pérez de Belli, quien nos va a dar un saludo. Don José, adelante.
Muchas gracias, La palabra. Rodrigo Egaña. Gracias por nuevamente mantener esta actividad, en esta complicidad que hemos generado en un convenio que, más allá de la rigidez de lo que implica este acercamiento entre la academia y el mundo sindical con nuestra confederación, es un privilegio también contar acá con la profesora Gladys Camacho, conocido también Enrique Rájeris, y por supuesto nuestra querida compañera presidenta del Consejo Regional de ANEFA en el territorio de Ñuble. También de felicitar ahí la coordinación de Felipe y de Mariana y de nuestra vicepresidenta de Formación Sindical, Yanna Frías Ortega, que ha tenido también esta permanente coordinación con ustedes. El título nos convoca, esta reforma, ¿cierto?, del estatuto administrativo, que es un estatuto ya que sigue vigente, que hay un planteamiento también de nuestra confederación histórica, que se cruza también con los procesos de modernización pendiente del Estado, entendiendo este Estado que nosotros hoy día, bajo un aspecto coyuntural también histórico, me refiero principalmente al momento convencional, en esta deliberación de redactar una nueva Carta Fundamental, tenemos esa expectativa también vinculada a recuperar ese rol estratégico del Estado social y democrático, y que ha sido parte del legado que tiene esta. Yo creo que ahí se cruza también con un debate que hemos relevado desde nuestra cooperación, y nosotros hemos puesto también el énfasis que este estatuto es anacrónico, que también está situado en un momento histórico, pero hoy día tiene que tener un planteamiento también desde las estructuras sindicales que agrupamos y que esperamos aquí con 3 panelistas, 2 abogadas y un abogado también, pero también desde la experiencia del ejercicio sindical y de la experiencia desde la academia y desde las propias investigaciones que se han realizado, y nosotros hemos podido colaborar también al debate. Tenemos una tarea pendiente y eso lo asumimos también como un debate abierto, en donde tenemos ahí una posición de poder disponer nuestra experiencia de vocación pública para construir, ojalá, un estatuto que también tenga esta mirada presente y futura, que sea y que recoja estas particularidades que hoy día tenemos, y que esa exigencia, más aún, ya lo sabemos, después de la revuelta de octubre de 2019, que sea un Estado, ¿cierto?, insisto, que sea abierto, participativo, colaborativo, y por supuesto que sea capaz de incidir. Incluso asumimos en pandemia ese rol estratégico que es la función pública. Y algo que también hemos visto y que está pendiente, que es el modelo del empleo público, que atraviesa también esta mirada frente a este marco regulatorio del estatuto administrativo, que lo que no está acá está supletorio en el Código del Trabajo, pero un Código del Trabajo que es bastante también, a nuestro entender, desde el punto de vista sindical, muy débil en lo que significan los derechos laborales y también el servicio, en este caso desde el Estado a la ciudadanía, que es la mirada y el objetivo final. Por eso que nosotros felices de estar aquí, agradeciendo a quienes se conectan también, y a ustedes en la INDAP, ahí de la Universidad de Chile. Rodrigo, me permite también reconocer el trabajo del equipo humano, que está representado por muchos y muchas personas que también nos permiten esta continuidad de ser un apoyo estratégico para esta mirada hoy, frente a lo que estamos viendo como chilenos y chilenas, de este cambio constitucional, y esperamos que recoja también estos debates que son parte vinculante con la academia y el mundo sindical de la ANEFA. Así que feliz, gracias por la invitación, y por supuesto muy interesado en que esto sea un instrumento y una herramienta que ayude a todos y todas en lo que demanda también nuestra sociedad, este Estado en particular, insisto, como esperamos que nos nutran la experiencia de quienes están exponiendo, pero también mirando esta coyuntura que atraviesa esta nueva Carta Fundamental, que tenemos la expectativa de que sea un marco distinto en recuperar ese rol estratégico estatal. Así que gracias, profesor Rodrigo Egaña, y a todo el equipo y a todos y todas. Por supuesto, cariñoso saludo a los 3 panelistas, que estaremos aquí muy atentos a escuchar. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense también, y siempre hemos realizado. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Creo que le dan el marco motivacional para este seminario. Vamos a partir, en primer lugar, dándole la palabra a María Elena Hellman. María Elena, tienes tú. Vamos a tratar de que las presentaciones se encuadren dentro de unos 15 minutos cada una, para después poder ir recogiendo las preguntas
que ustedes nos formulen para podérselas trasladar a los panelistas. María Elena, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora le pediría ayuda a Mariana, que pudiéramos hacer la presentación. Quiero saludar gratamente a todos los compañeros y compañeras que están ahora presentes acá, a los colegas expositores y por supuesto dar las gracias a esta oportunidad que se nos brinda a través de la NEF para poder plantear estas inquietudes y en definitiva poder compartir y retroalimentarnos en relación a este interesantísimo tema, ¿no es cierto?, que es el leitmotiv en muchas razones por las cuales somos dirigentes en el sector público. Bueno, si pudiera, Mariana, por favor, pantalla completa para que se vea mejor, porque ahí se ve la letrita más chica. Si se puede con pantalla completa, creo que sí. Está en pantalla completa, no se ve. Ya. Disculpa, soy yo la Piti entonces. Disculpa. Bueno, el título es Crítica al Estatuto Administrativo, ¿no es cierto?, vigente desde la perspectiva sindical. Así que a continuación empezaremos con una panorámica general. Siguiente, por favor. Siguiente. No corre la diapo. No, sí, no. No, se ve el modo anterior a la presentación. A ver, Yo voy creo que hay a que compartir de en, nuevo. en el modelo, eso que te decía yo, creo que hay una alternativa de pantalla completa, donde se va a modo, no sé, se llama modo presentación, creo. Y ahí se va pasando. Sí, está en modo presentación. Te lo digo porque en otras ocasiones lo he visto como... Ahí, exactamente ahí sí. Creo que es así, no, bueno, no sé. La siguiente, bueno, aquí estamos ya... ¿Ahora lo ve en pantalla completa o no? No se ve. Presenta primero el archivo y después lo presentáis. O sea, después le apretáis este cinto. Un segundo. Primero comparte pantalla con el archivo y luego, cuando ya la hayas compartido, lanza la presentación, no antes. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Bueno, básicamente el contexto en el que nos estamos hoy día moviendo. Primero que nada, como lo dijo ya nuestro presidente José Pérez, la Constitución política, estamos insertos en este proceso constitucional desde mi punto de vista, en el cual pretendemos elaborar, ¿no es cierto?, a través de los convencionales constituyentes, una nueva constitución. Esto tiene, y desde ya inmediatamente nos hace cuestionamiento, porque tenemos que esta carta fundamental, de alguna manera, darnos las limitaciones, los marcos, los parámetros del Estado. ¿Qué Estado necesitamos? Que puede no ser el mismo que queramos, pero ¿qué Estado necesitamos? Respecto de esta pregunta, este Estado va a ser un Estado, obviamente ninguno quiere que repitamos el modelo subsidiario. Pretendemos que este Estado sea un Estado que también pueda producir, un Estado productor, un Estado solidario, un Estado garantista, un Estado ampliado. Es decir, tenemos ahí un sinnúmero de preguntas que ahora obviamente no la vamos a responder, pero estamos en la oportunidad histórica para poder determinar algunas de estas y darle respuesta a algunos de estos cuestionamientos. El Estado requiere, para funcionar, de una administración. Y dentro de esta administración está lo que conocemos como la función pública, que no es más que otra cosa, en términos muy simples, que el quehacer del Estado. No sé, el número de actividades, de funciones que debe cumplir para poder llegar a dar fin a su rol fundamental, que es el servicio a todos los habitantes y habitantes del territorio específico que denominamos país. Esta función pública debe tener límite. Lo que conocemos hasta ahora como la alianza público-privada debe continuar como tal. Esta alianza entre el sector público y el sector privado, hoy por hoy, algunos de nosotros hemos podido observar que más que una alianza, en algunos elementos se ha convertido en un trasvasije de recursos hacia el mundo privado, sin tampoco una debida fiscalización ni control. Además que pueda señalar el sinnúmero de ejemplos en estos casos. Creemos que aquí es necesario que la función pública sea entendida y sea conceptuada a través de principios y de sus características en la propia Constitución política. Para eso creemos fundamental que debe estar allí
definido en cuanto a su porqué y hasta sus límites el carácter de la función pública. Esta administración del Estado, ¿cómo la entendemos? Un Estado, ¿no es cierto?, que va modernizándose con el tiempo a través de una administración moderna, digitalizada y abierta, como aquí se mencionó, ¿no es cierto?, el modelo de gobierno abierto, que es una de las alternativas que hoy se nos está presentando con bastante fuerza. Además, esta administración del Estado, desde el punto de vista de los territorios y desde el punto de vista de las funciones, vamos a potenciar la descentralización, a hacerla real, va acompañada de una desconcentración profunda, vamos a ir más allá en algunos casos, pretendiendo la autonomía, y dentro de la propia función pública es donde llegamos a el ejercicio de esta función, que es ahí donde surge e ingresamos, ¿no es cierto?, todos aquellos que trabajamos para el Estado. Aquí surge entonces el concepto de empleo público. Y este empleo público ha tenido doctrinariamente dos básicas percepciones o paradigmas: el régimen estatutario o el llamado job position. Job position, que no se refiere a otra cosa que un puesto de trabajo, es decir, asimilar el trabajo en el Estado a cualquier otro trabajo, en el caso nuestro, a la normativa que regula el trabajo en Chile, el Código del Trabajo. No obstante, los regímenes estatutarios tienen otra visión de diferenciación del trabajo que se realiza para el Estado por personas determinadas. Estas personas entonces son reguladas por un marco diferenciado que pretende establecer, por decirlo de alguna manera, mayores obligaciones, mayor cantidad de deberes y de responsabilidades que lo diferencian en lo fundamental de un trabajo común. Eso es básicamente el primer cuestionamiento que tenemos que hacernos al enfrentar una reforma o un nuevo estatuto administrativo, una nueva, antes que eso, una nueva regulación del empleo público. ¿Vamos a adscribirnos a un régimen estatutario o vamos a tomar elementos o, en definitiva, adscribir totalmente al derecho laboral tal y como está representado en el Código del Trabajo? Siguiente, por favor. En este sentido, el empleo público hoy día en Chile está bajo el régimen estatutario. ¿Y qué significa este régimen estatutario? Tiene la concepción de que el empleo público lo vemos como una opción de vida. Es decir, el que entra a la función pública entra porque quiere desarrollarse, ir aprendiendo, especializándose, es decir, tiene un inicio y tiene un egreso. Y por ende, propiamente, hablamos de estabilidad en el empleo, o estabilidad propia, porque todo régimen estatutario dice relación con una carrera funcionaria. Y esta carrera funcionaria es la que nos determina este ánimo de permanencia y de especialización, pero que dice relación con el paradigma de que el funcionario público no es un trabajador como cualquier otro, sino que es aquel que entra a trabajar al Estado por una vocación de servicio público, que antepone el interés personal, ¿no es cierto? Perdón, el interés general lo antepone al interés particular. En ese sentido, el régimen estatutario chileno actual, que ya llevamos a lo largo de la historia 8 estatutos administrativos, y el último, un estatuto que surge en la época de dictadura, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el elemento de la carrera funcionaria, que es el elemento central del régimen estatutario. Y los otros elementos que lo caracterizan, ¿no es cierto?, está el elemento de los ascensos o la promoción, los derechos y deberes, el sistema calificatorio, el sistema disciplinario, los estamentos y el sistema de remuneración. Todos estos son elementos que están, ¿no es cierto?, regulando la carrera funcionaria y por ende forman el cuerpo del actual estatuto administrativo y de nuestro régimen estatutario, que además cabe señalar es muy, muy abundante y muy disperso además, en términos de que no se ha hecho un esfuerzo codificatorio de todo el derecho administrativo que hoy día nos regula, salvo, ¿no es cierto?, la codificación de las últimas modificaciones que se hicieron, penúltimas modificaciones que se hicieron en el Estatuto Administrativo. Siguiente.
Dicho esto, ¿qué entendemos con carrera funcionaria? En la propia ley 18.884, ¿no es cierto?, refundada y sistematizada por el decreto ley 29 en el año 2005. Ahí ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, lo que en el artículo 3º se manifiesta respecto del concepto de la carrera funcionaria. Un sistema integral de regulación del empleo público aplicable al personal titular de planta, fundado en ciertos principios y ciertas garantías. Como todos sabemos, es aplicable en los hechos a una minoría. Porque nos preguntamos inmediatamente qué pasó con el 80-20 del artículo 10 del Estatuto Administrativo, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta es bastante simple. Todos los años en la Ley de Presupuesto de la Nación, este artículo es derogado, dejado sin efecto por temas presupuestarios y por lo tanto tiene la excusa de no cumplirse en cuanto a esta necesaria, ¿no es cierto?, proporción de personal de planta y de personal a contrato. Y primeramente tenemos que señalar que la planta es la única que reconoce carrera funcionaria. Otra cosa es que la fuerza de los hechos haya ido, ¿no es cierto?, determinando que las contratas sean también adscritas a algún tipo de carrera funcionaria, que en todo caso no es lo que este régimen estatutario plantea, porque concibe, según lo que ya señalé, a esta carrera funcionaria únicamente para aquellos que realizan labores de carácter permanente. Entonces nos presentamos a este falso dilema entre la permanencia y la transitoriedad, planta versus contrata. Pero la pregunta es, ¿no será que en realidad el dilema está en las funciones propias? Que si la función que estamos realizando es propia de la naturaleza del servicio o entidad pública, ¿bastaría para que eso justificara la permanencia? Y pudiéramos entender que somos una dotación de carácter permanente más allá de denominar la planta. Prácticas que tienden a la extinción de los cargos de planta hoy día. Bueno, no se llama concurso, lo sabemos, no hay regulación que obligue a los jefes de servicio a llamar en determinada época a concurso o de tal forma. No se actualizan los grados de las plantas, por lo tanto tenemos grados demasiado bajos en algunos estamentos que no son atractivos para los funcionarios y funcionarias, y no se aumentan según los requerimientos del servicio, sino que se van completando por la contratación a contrata, no obstante que tenemos personas a contrata que llevan 20 o más años, y personal a honorarios, que es otro de los grandes dramas que tenemos dentro de la administración en materia sindical. Siguiente, por favor. Críticas que hacemos entonces, continuando con esto, a la denominada carrera funcionaria. Basada para nosotros en principios ya obsoletos. Habla de la jerarquía, ¿no es cierto? Obsoletos o insuficientes o implícitos, de que se requiera, ¿no es cierto?, que sea cumplida por un profesional, por profesionales y de carácter técnico. Consideramos que el estatuto tiene una concepción militarizada. Esto es propio, ¿no es cierto?, de que este último estatuto administrativo fue producto de una época de un gobierno militar, y todo aquello que regulaba la formación del Estado retrocede en los avances que habíamos tenido en estatutos anteriores y se posiciona en una concepción militarizada y unilateral, viendo al Estado como la potestad o el imperium de poder plantear, ¿no es cierto?, y definir la normativa sin un diálogo o sin considerar a sus empleados o trabajadores. Esa concepción que ya venía ganando fuerza en estatutos anteriores se pierde en el último estatuto. Por lo tanto, estos principios que hoy día están establecidos en el concepto de la carrera funcionaria serían desplazados en su rango de principios por otros que están emergiendo con fuerza y con urgencia, como la probidad, la transparencia, la eficiencia más la eficacia, que nos dan por resultado la efectividad, porque no solamente es necesario ser eficiente y ser eficaz, si ambas cosas se vienen en conjunto, obtenemos la efectividad, o sea, hacemos algo, lo hacemos bien y de la mejor manera para lograr un objetivo. Si ese objetivo no se logra, no estamos siendo efectivos. La igualdad de género y, por supuesto, el concepto de trabajo decente y más aún de trabajo justo. Esta concepción que nosotros estamos planteando acá es una concepción participativa, reflexiva y flexible de la mirada de la relación Estado-trabajador, Estado-empleo público.
que es reemplazada esta concepción militarizada por una concepción de horizontalidad, de trabajo en equipo, verticalidad en el sentido de la retroalimentación, no de la jerarquía, y de un profesionalismo y conocimiento técnico obviamente cada vez más necesario para ir hacia la especialización dentro del ámbito del sector público. Siguiente. Gracias. Respecto también, continuando, de nuestras críticas. Como decíamos, el concepto de la carrera funcionaria establece ciertas garantías. ¿Cuáles son estas garantías que nosotros las llamamos las garantías incumplidas? La estabilidad en el empleo, la dignidad de la función pública, más que nada enfocada al control, al autocontrol y también al control interno y externo, que por ejemplo realiza la Contraloría, y no necesariamente respecto de los derechos fundamentales, que recién en una ley del año pasado, la 21.280, se acoge esta mirada de la dignidad de la función pública a través de la protección de los derechos fundamentales de los y las trabajadoras del sector público, la denominada tutela laboral. Accedemos a la, y somos reconocidos como sujetos activos para la tutela laboral. La estabilidad en el empleo, otra de las garantías que consideramos incumplida, por las razones expuestas, entre esta falsa dicotomía entre planta y contrata, la igualdad de oportunidades en el ingreso, que es otra de las garantías del estatuto, la capacitación, el ascenso o la promoción según el caso, y nosotros nos preguntamos, de todo esto que está planteado acá, efectivamente estos elementos que constituyen garantías del estatuto hoy día se cumplen. Se crea el servicio civil con la ley 19.882 en el año 2003, ley denominada Nuevo Trato Laboral, que crea, como ya señalé, este servicio y el sistema de alta dirección pública, la denominada ADP. Y el servicio civil básicamente se dedica, ¿no es cierto?, a velar por este sistema de alta dirección pública y la gestión y desarrollo de las personas dentro del sistema centralizado del Estado. Uno de los productos del servicio civil ha sido los códigos de ética y, y también el Código de Buenas Prácticas Laborales. Sin embargo, ¿quién hace cumplir estas garantías? Hasta ahora no corresponde al servicio civil hacer cumplir estas garantías. ¿Qué organismo debería poder tener la potestad para efectivamente hacer cumplir estas garantías? Hoy día no lo tenemos. Más allá del control que ejerce, valga la redundancia, la Contraloría General de la República, estas garantías desde el punto de vista de los funcionarios y funcionarias públicas, ¿a cargo de quién están? Y ahí hay un elemento que tenemos que resolver en una propuesta de nuevo estatuto administrativo. Además, tenemos que ir desenmascarando toda esta eterna lucha entre la política, el mérito y las competencias. Y aquí me refiero principalmente a la alta dirección pública. Es decir, tenemos este sistema creado con la intencionalidad de que se pudiera llegar a los cargos directivos para aquellos que tenían las mejores competencias, eran de mayor mérito. Sin embargo, esto por la intervención de los intereses políticos no siempre se ha logrado. Y aquí hay que ser bastante honestos desde el punto de vista, como dirigentes sindicales, de que nos genera una grave problemática el tener personas que llegan a la ADP sin necesariamente cumplir con los elementos del mérito y las competencias, no obstante que sí cumplen con la confianza política del gobierno de turno. Siguiente, por favor. Gracias. Anterior. Continuando con estas garantías incumplidas, otra es la objetividad de las calificaciones. Nuestro sistema de calificaciones también está inserto en este paradigma, ¿no es cierto?, de este cumplimiento de ciertos elementos mayoritariamente subjetivos, que lo que han generado ha sido en definitiva injusticias e inutilidades. Inutilidades porque el sistema calificatorio nunca ha frenado decisiones de las autoridades respecto de los funcionarios públicos. Han sido despedidos estando en la lista 1,
o permanecen de la misma forma, con la misma calificación durante toda su carrera funcionaria, en razón de que los propios dirigentes, las propias autoridades de los servicios no toman en serio en realidad la responsabilidad que implica la calificación. Y siempre lo digo, si somos estudiantes, niños pequeños, que necesitamos ser calificados, ¿no será la hora de que debemos hablar en vez de calificar, empezar a hablar de verificar el cumplimiento eficiente y eficaz, es decir, la efectividad? ¿No sería mucho mejor a estas alturas que cambiáramos el concepto de la calificación subjetiva, porque la mayoría de los parámetros son subjetivos, y que lo aplica una persona en un momento determinado, y transformar esto en una verificación? Hoy día tenemos el sistema computacional que tiene una presencia muy fuerte en cada servicio público, que nos permitiría tener un sistema virtual, un sistema electrónico, para poder determinar el cumplimiento. Esto obviamente que obedece a ciertos presupuestos que deberíamos tener, perfiles de cargo claros, cargas laborales o asignaciones laborales previas, para poder objetivamente determinar el cumplimiento de la función pública. Y otra de las garantías que como tal no existe en el actual estatuto es el egreso. ¿Qué pasa con el egreso? ¿El egreso lo entendemos solo a la hora de jubilar? ¿Existirá el egreso voluntario anterior a la edad de jubilación? ¿Existirá la posibilidad de que si me voy pueda recibir una compensación económica? Existe el tratado el tema, no de manera universal, sino que muy específico, como fue el título segundo de la 19.882 del año 2003 sobre la bonificación por retiro, que se refiere a un símil, ¿no es cierto?, de la indemnización por años de servicio del sector privado, con el tope de los 11 meses. La 20.305 del año 2008, que crea el bono poslaboral, y la 20.948 del 2016 sobre el incentivo del retiro voluntario, ambos, estas últimas, referidas al concepto de daño previsional. Así que obviamente no es para todos, por lo menos aquellos que después del 69 nacimos, o del 68 ya no tiene posibilidades de que puedan entenderse adscritos al daño previsional. ¿Y qué factores aplicamos? Eso es muy importante. Aplicamos para determinar esta compensación económica eventual, en el caso del egreso, los años de servicio y el mérito, o solamente el mérito, etcétera. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Siguiente, por favor. Bueno, como se señaló, nada de lo anterior aplica a las contratas u otras modalidades de contratación, llámese honorario o trabajadores adscritos al Código del Trabajo, salvo por el peso de los hechos, como señalé, manteniendo las mismas debilidades agravadas por la ausencia de una de las garantías actuales del Estatuto Administrativo, la estabilidad en el empleo, que como tal no existe. Salvo aquellos cargos de planta, ¿no es cierto?, que ya hablamos de que son una minoría en relación con la enorme cantidad a contrata, a honorarios y sujetos a otros estatutos, como el Código del Trabajo. Siguiente, estatuto en sentido amplio me refiero. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué impacto tiene el incumplimiento de estas garantías? Hay dos aspectos en los que impacta principalmente el incumplimiento de las garantías que vimos: las calificaciones y las remuneraciones. ¿Por qué? Porque ambas se ven afectados, tanto las calificaciones como las remuneraciones, por el sistema sancionatorio. El sistema sancionatorio vigente establece sanciones que afectan, ¿no es cierto?, la hoja de vida del funcionario, que en definitiva también implica una afectación de su calificación, y también impacta en el monto de sus remuneraciones, según sea la sanción que se establezca. En cuanto a las calificaciones, los factores de ponderación los dijimos, mayoritariamente subjetivos e imprecisos, que significan que el sistema es complejo y diverso entre los servicios públicos. Y además, la escasa valoración de las autoridades. No obstante esto, dentro del sistema de calificaciones han habido ejercicios internos en algunos servicios de elementos innovadores en la calificación, como la autocalificación, la calificación inversa, es decir,
desde los funcionarios hacia las jefaturas, y la calificación entre pares u horizontal, que no tenemos análisis acabados respecto de los resultados que estos elementos innovadores han tenido, pero que, como les digo, son parciales y en algunos servicios públicos. Y respecto de las remuneraciones, ¿qué pasa con la escala única de sueldo? Hace rato que no es la única, porque tenemos una enorme desigualdad en el concepto de remuneraciones y en la aplicación del concepto, y también componentes variables. Vale decir que ustedes aprecien sus respectivas liquidaciones de sueldo para que se den cuenta de la enorme cantidad de ítems o elementos que integran su remuneración, ¿no? Dadas por diferentes leyes que en definitiva integran la remuneración definitiva. Ahora bien, ¿cómo ponderamos y relacionamos el mérito y la antigüedad, tanto en el sistema de calificaciones o de cumplimiento, de verificación del cumplimiento, como hablábamos, y la antigüedad, tanto para determinar la remuneración de las personas como también las calificaciones? Claramente son dos elementos fundamentales para poder empezar a hablar de qué es lo que queremos como carrera funcionaria, qué entendemos como carrera funcionaria. ¿Son solamente los elementos que inicialmente conversamos o podemos ir más allá? ¿Nos vamos a quedar con un régimen estatutario o vamos a irlo reemplazando con elementos propios del derecho laboral, llámese en este caso la job position, que es propio del mundo anglosajón, aunque desde mi perspectiva y en mi opinión, el régimen estatutario debe mantenerse como tal, como paradigma. No obstante, obviamente, con todas las modernizaciones, actualizaciones que tenemos que hacer según las críticas que aquí hemos señalado. Creo que esa es la última de las, efectivamente, de las láminas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Les quería plantear. Gracias. Muchísimas gracias, María Elena, por tu muy interesante presentación que nos da un contexto para la posterior discusión. Yo quiero ofrecerle entonces ahora la palabra a la profesora Gladys Camacho, profesora de Derecho en la Universidad de Chile. Gladys, por favor. Para empezar, quiero, antes de intentar, digamos, este intercambio de ideas, saludar y agradecer la invitación al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales por esta invitación y por convocarnos a discutir sobre un tema que yo creo que es de interés de todos los que integramos este gran complejo organizativo que conocemos como administración pública, ¿no? Muy interesante la presentación que hizo Elena, realmente hay muchas cosas que me han ido rebotando, digamos, en la cabeza, a ver si en algunas de ellas puedo lograr complementar lo que ella ha señalado. Pero también cuando a mí me plantearon hablar sobre esta reforma del estatuto administrativo, pues se me agolparon muchas ideas que quiero, algunas de ellas, exponerlas agrupadas o intentar agrupándolas en tres grupos. Y sobre todo teniendo en consideración o el presupuesto de lo que yo hablo es que hay que reconocer que la administración del Estado, y en el cual incluyo no solamente las estructuras organizativas, los servicios públicos, sino fundamentalmente el recurso humano, ¿no? Representado por los funcionarios públicos, es un gran catalizador y potenciador de la energía social. Creo que hay que subrayar, digamos, esa labor que tiene justamente el fundamento de la construcción de un Estado democrático, la construcción de un Estado de Derecho y la
digamos, y la vocación de servicio que debe en su conjunto cumplir esta administración, ¿no? Justamente para poder satisfacer esas necesidades públicas de las que habla la ley de bases, por ejemplo, ¿no? Pero también impulsar y potenciar el progreso o alcanzar mejores niveles, digamos, de bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, teniendo eso como presupuesto, yo efectivamente estamos en un momento en el que la elaboración de una nueva carta constitucional nos debe poner, digamos, en la mesa el que tenemos que abordar y cuáles van a ser las opciones que el constituyente debiera privilegiar en materia de la función pública, ¿no? que es aquella que se desempeña, digamos, dentro de este complejo organizativo que reconocemos como administración del Estado. Y para poder dar respuesta a ello, creo que hay que partir justamente de algunos hechos que son incontestables, es decir, y que algunos de ellos los ha mencionado ya María Elena. El primero de ellos es que la carrera administrativa no ha funcionado nunca, y si lo ha hecho de manera muy limitada. No obstante, la opción que tiene la Constitución precisamente por constituir una administración profesionalizada y que se rija por principios técnicos, ¿no? Y que hable, además menciona expresamente la carrera administrativa, esto no se ha cumplido, o por lo menos incluso tampoco ha acompañado el marco normativo que tenemos, compuesto tanto por la Ley de Bases, General de Administración del Estado, como por el Estatuto, particularmente, ¿no? La administración pública no ha sido regulada como un sistema, ¿no? Como un sistema, digamos, en el que se pueda también, en sus distintos niveles, nacional, regional o municipal, articular una función pública que también pueda desarrollarse al interior de este complejo organizativo. Es decir, que para efectos de poder desarrollar una carrera administrativa no sea solamente el servicio público al que uno pertenece su horizonte, ¿no? Por un lado, porque la carrera aquí, como se aplica en los casos y para los pocos que se aplican, pues uno tiene que hacerla en cada servicio público o en cada universidad, si es que nos referimos, digamos, en el caso de las universidades públicas. Es decir, hacemos. Y por otro lado, la carrera administrativa tiene un tope muy bajo, un techo muy bajo. No hay incentivos porque muy difícilmente desde la carrera se pueden acceder a cargos directivos. Sin más lejos, en la propia Contraloría General, que es el órgano encargado de tutelar la carrera o el estatuto administrativo, las normas de la función pública, todos los cargos son de confianza, salvo ya sabemos que el de subcontralor, nos quedó bastante claro hasta hace poco, ¿verdad? Y bueno, cada vez que hay cambio de contralor, pues cambian los jefes de división, por ejemplo. Y muchas veces, aunque había tradición de nombrar jefe de división dentro del mismo organismo, pues en las últimas ocasiones se ha preferido traer gente completamente nueva. Y lo mismo pasa con los cambios, por ejemplo, de gobierno o cambios en de jefaturas superiores.
que empiezan los altos directivos a cambiar, a rotar, no hay una continuidad, ¿no? Y eso dice que la carrera, pues, como no accede a esos cargos, tiene un techo bastante limitado. También se ha producido una gran deformación, digamos, de los distintos tipos de funcionarios que hoy en día existen dentro de los organismos públicos. Y ello, como decía María Ángeles, se ha producido de diversas maneras. La primera, lo más fácil, es la norma presupuestaria. Es decir, con normas presupuestarias se crean nuevos programas, se crea esa categoría famosa de agentes públicos al alero de programas y proyectos, digamos, que pueden fenecer y que se renuevan por las propias leyes presupuestarias, pero también, digamos, la jurisprudencia, dada el afianzamiento de los derechos fundamentales, también ha hecho lo suyo, ha hecho su contribución, tanto desde el ámbito de la jurisprudencia administrativa, donde al alero del rescate del principio de confianza legítima se ha ido construyendo una nueva categoría, digamos, de funcionario público que es a contrata, pero que tiene una permanencia o una estabilidad semejante a los de planta, pero no tiene muchos de los beneficios que tienen la planta, ¿no? Y también, digamos, por obra de los tribunales y finalmente por obra del legislador, que ha ampliado la acción, por ejemplo, de tutela laboral, y hemos visto, digamos, que también los tribunales han empezado a reconocer, digamos, el derecho a la estabilidad, ¿no? En el empleo, en la función, y eso ha seguido distorsionando. Pero al final también el legislador no se ha hecho cargo, y en realidad creo que ahí hay una grave dejación. El legislador no se ha hecho cargo de actualizar en ningún momento ni siquiera la organización administrativa, y menos aún, digamos, el régimen de la función pública del estatuto. Ha continuado con los mismos instrumentos que provenían, digamos, de la dictadura militar. Ahora, cuando hablamos y nos planteamos de un nuevo estatuto, entonces ahí me viene, digamos, a la mente que desde de las disciplinas de gestión pública se vienen planteando 4 modelos de referencia para organizar el empleo público. Y el primero es el más conocido, que es el modelo burocrático, weberiano, que busca consagrar un poder meritocrático, objetivo, que siga ciertas reglas y procedimientos específicos, ¿no? Y básicamente eso nosotros lo traducimos como el sistema estatutario o el régimen estatutario, ¿no? Que sigue la suerte de lo que está regulado por la ley, ¿no? El segundo modelo es el modelo clientelar, que es el peor de todos, porque es propenso al nepotismo, a la arbitrariedad, y es más servicial al que detenta el poder político que es servicial al interés general, que es lo que nosotros, y es más, la Constitución y las leyes demandan de la administración. El tercer modelo es el modelo del public management, que intenta introducir o gestionar los recursos humanos con técnicas de las administraciones privadas, ¿no? Lo podríamos traducir más o menos como es el sistema, un sistema, digamos, aplicando técnicas privadas de gestión, que se busca asimilar la predicada, pero no necesaria, mayor eficacia o eficiencia de las organizaciones privadas. Y el cuarto modelo es el modelo de la gobernanza, que busca más bien una organización colaborativa, una organización coordinada, que sea eficiente, que sea eficaz,
y que sea especialmente abierta a la participación, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Entonces, ¿a cuál de esos modelos queremos adscribirnos? Es que hay que reflexionar para poder responder en qué sentido queremos que se reforme, digamos, el estatuto y cuáles serían esas directrices o esas, que debería contener, digamos, la Constitución política. También otros datos de la realidad es que los funcionarios de planta hoy en día constituyen una minoría, ¿no? Esto lo ha estudiado bastante Enrique, me imagino que a lo mejor dará datos más precisos, pero por ejemplo la DIPRES dice que el 68, casi 69% de los funcionarios hoy en día están a contrata. Están en situación a contrata, y versus el casi 28% en régimen de planta, y algunos pocos en régimen del Código del Trabajo. Entonces, además, lo que llama la atención es que esto se debe no a las rigideces que hay para poder modificar las plantas tampoco, ¿no? Porque en muchos casos se ve que, o se observa, que existiendo cargos de planta no se proveen y se recurre a las contratas porque existe una amplia discrecionalidad para poder seleccionar y reclutar a funcionarios públicos en ese régimen, que además garantiza, dada su temporalidad, pues una mayor sujeción a la autoridad. Ahora, hay unos datos también de una encuesta que me parece que hizo la Universidad de Chile en colaboración con la Universidad College de Londres, y que dice que el 50% de los funcionarios encuestados admitió no haber sido evaluado para ingresar al sector público. Y peor aún, que solo el 40% admitió contar con la capacitación que necesitaba para su cargo. Y que el 27% necesitó o fue dependiente de ayuda, ya sea de familiares, de amigos o de políticos, para poder ser incorporado a la función pública. Son datos, digamos, que preocupan y que hablan de este desorden, de esta cada vez más abigarrado, digamos, sistema que hace difícil su reconducción a ciertos lineamientos básicos y que den una mayor seguridad y que también rescaten esa confianza, digamos, de la ciudadanía, ¿no? En las autoridades y en quienes ejercen funciones públicas, ¿no? Desterrando, digamos, esa idea de que no importa lo que sabes o tus competencias, sino que importa más bien a quién conoces. Eso describe, digamos, que el tema de la meritocracia como factor determinante para obtener el empleo público para el común de la ciudadanía no está presente, ¿no? No es algo que está garantizado. Junto con analizar eso, bueno, pues María Ángeles ha hablado también de las incongruencias de los distintos sistemas, ¿no? En los sistemas de calificación, efectivamente, la verdad que nos sirven de mucho, ¿verdad? Como dice, es indiferente tanto como para someter a disciplina y disciplinarlo con sanciones incluso de destitución a aquellos que han sido calificados, muy bien calificados en las últimas listas o mal calificados incluso, ¿no? No constituye un buen referente ni siquiera para materia disciplinaria, ¿no? Y menos incluso para lo que es los ascensos o las promociones.
Y en el ámbito de las remuneraciones, pues creo que ese sistema está bien alterado, sobre todo pues porque se mantiene también una gran discrecionalidad en las distintas asignaciones y las justificaciones que tienen esas asignaciones, ¿no? Es decir, esto lo de la escala única de sueldos es un mero referente y sirve solamente para la remuneración básica, pero luego de la remuneración básica pues existen muchísimas asignaciones altamente discrecionales que constituyen o por lo menos generan grandes diferencias remuneratorias que son necesarias, digamos, hacerse cargo. Otra idea, digamos, importante que me parece que hay que tener en cuenta y subrayar cuando nos planteamos el tema de la reforma del estatuto es la gran implicancia o la gran hibridación que hay entre lo que es la organización o la estructura administrativa y el empleo público, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cambio de este régimen de funcionarial, tiene implicancia necesariamente en cómo vamos a organizar este complejo orgánico que llamamos administración pública, y ahí tenemos varios elementos que hoy en día marcan, digamos, cuáles son los desafíos que debe cumplir o debe enfrentar la administración del Estado. La crisis sanitaria nos ha señalado que es una administración que debe estar preparada para enfrentar crisis recurrentes. Yo creo que no va a ser ni la primera ni la última. Es decir, y que la administración tiene que aceitarse para poder tener los reflejos necesarios para poder responder esas situaciones de crisis, ya sean y de diversos órdenes, ¿verdad? La crisis climática es la segunda, digamos, que nos toca, pero que ya viene dando señales desde hace mucho, ¿no? Por otro lado, particularmente en nuestro país, viene el tema de la descentralización, ¿no?, administrativa, y que si bien se ha avanzado con la democratización, digamos, de la elección de los gobernadores regionales, ¿no?, se prevé que la constitución de un impulso mayor, digamos, a una mayor descentralización que puede significar un impulso al trasvase de algunas competencias importantes, ¿no? Y eso debe tener también repercusión en este diseño, digamos, rediseño de la función pública. Por otro lado, la ley 21.180, si mal no recuerdo o no me equivoco en el número, que es la que nos plantea la digitalización del Estado. Y eso supone una nueva relación entre los ciudadanos y la administración pública. Nuevos mecanismos. Esta pandemia nos ha volcado a todos a uso de medios telemáticos, pero la digitalización del Estado va a ir mucho más allá, es decir, ha empezado con el uso o masificación, digamos, de estos medios electrónicos, el procedimiento administrativo que debe digitalizarse a su completud, digamos, y también dar paso a ciertos procesos de automatización importante, por ejemplo, y el empleo de inteligencia artificial, que a lo mejor lo que va a hacer es limitar la tramitología, digamos, en la que hoy en día se emplean muchísimo personal, ¿no? Si todo esto se vuelca, será, y es lo que se prevé también, por ejemplo, en los países más desarrollados, que van a haber muchos empleos públicos que ya no van a ser necesarios, y además
varía el perfil del funcionario al que se va a pretender reclutar. Se dice que esta digitalización, esta modernización, lo que va a hacer es elevar la necesidad de una mayor cualificación del funcionario. Tender, digamos, a una alta cualificación, tender a una capacitación permanente, y en eso, digamos, el sistema de capacitación que tenemos también aún hoy en día es bastante deficiente, ¿no? Nosotros no tenemos, por ejemplo, una entidad pública que se dedique a pensar todos estos temas y que sirva en general a la administración e impulse, digamos, estos procesos, ¿no? Y apoye estos procesos, sea de descentralización, sea de capacitación, sea, digamos, de reforma y de... Gladys, 5 minutitos y tu tiempo. Ya se me está acabando entonces. Sí. Dime la verdad. Bien, entonces todos estos temas hay que también manejarlos al momento de poder reflexionar hacia dónde nos debemos aproximar. Y entonces, y ahí ya paso justamente para terminar con algunas reflexiones y algunas preguntas. Y la primera pregunta que se me ocurre es, ¿debemos mantener la carrera educativa? Yo creo que lo que hay que defender primero es la profesionalización de la administración pública y garantizar la meritocracia, ¿no? Y mediatizar esa amplia discrecionalidad que tiene el poder político, con gran influencia en el reclutamiento, en el progreso y en la continuidad de la función pública. Y eso no solamente en la alta dirección, sino en general en toda la función pública. Creo que debieran hacerse procesos, digamos, de reclutamiento más objetivos y más generales también, pero previamente conociendo cuál es el perfil de funcionario que necesitamos. Ahora, ciertamente que hay ciertas tareas que yo creo que es necesario mantener una estabilidad, ¿no? Una estabilidad que refuerce esa actuación imparcial, esa actuación y decisiones con criterios objetivos, sin que existan amenazas en la condición, digamos, funcionaria de quienes las desempeñan. Y en esas labores, por ejemplo, de fiscalización, de información, digamos, sobre proyectos, debiera, digamos, prevalecer ahí, digamos, un cierto aseguramiento del empleo. Y en otras áreas también se ve necesario, justamente por todos estos cambios y adaptabilidad que debe gozar la administración, deben abrirse ciertos instrumentos o elementos de flexibilidad. Hay experiencias, digamos, que se están probando recién, por ejemplo, en el caso francés, ¿no? Una ley del 2019 recoge, digamos, la posibilidad de incorporar personal contratado por periodos temporales hasta como de 6 años, ¿no? Para ejecución de proyectos o programas, incluso, digamos, pidiéndose que pudieran ser los directivos de esos programas también usando de esa temporalidad. Pero claro, reconociéndoles una improvisación a posterior, ¿no? En el caso español también, en el año 2020, hubo un Real Decreto Ley que le permite al gobierno constituir unidades administrativas de carácter profesional, eso, ligadas a gestión y ejecución de proyectos, y sobre todo en áreas, yo creo que de innovación, porque la administración pública tiene que dar lugar y tiene que ser una impulsora de la innovación. Y en estas áreas, pues, puede darse mejor, digamos, condiciones en la constitución de proyectos que puedan impulsar o cumplir determinados fines, ¿no? Entonces,
hay que matizar, no hay que abandonar, digamos, el régimen de carrera funcionaria, ¿no? Que nosotros conocemos como es régimen estatutario. Hay que fortalecer el tema de la capacitación y el reciclaje permanente de los funcionarios que impulsen esta necesaria adaptabilidad de las funciones que se viene, ¿no? Y dejar estos criterios, digamos, que impiden un funcionamiento colaborativo y coordinado del sistema administrativo en su conjunto, ¿no? Solamente, digamos, para terminar, yo me sorprendía que con esta pandemia, por ejemplo, nosotros como funcionarios hemos sido, de cierta forma, bastante privilegiados. No hemos sufrido ninguna merma, digamos, de nuestras remuneraciones, ¿no? No se nos ha suspendido en el empleo, pero, por ejemplo, no se ha funcionado colaborativamente, por ejemplo, para colaborar con lo que es la trazabilidad de los contagiados. Hay muchos funcionarios públicos que han sido incluso bastante más estresados en este tiempo, pero hay muchos también que se guardaron por un buen tiempo en la casa y que podríamos haber colaborado, digamos, en estas funciones, ¿no? La Contraloría, por ejemplo, reparó un decreto de prórroga o de reforma del estado de excepción que permitía a la autoridad, en este caso, que se constituía a cargo, digamos, de gestionar, digamos, en el estado de excepción, que es la autoridad militar, acudir o demandar la colaboración municipal para la fiscalización de normas sanitarias. La Contraloría hizo un alcance en el cual señaló que esa colaboración no podía vulnerar la distribución de competencias que la ley ha fijado porque constituiría una violación de la reserva legal. Solamente con eso quiero decir que no se puede ni en casos extraordinarios pues funcionar más bien y como sistema para responder determinadas necesidades que son transversales a la organización y sobre todo al servicio del interés general de la ciudadanía. Bueno, nada más. Aquí. Bueno, muchas gracias Gladys por tu presentación. Ha tocado muchos temas complementarios a los que planteó María Elena, otros nuevos. Entonces le quiero dar la palabra ahora al profesor Enrique Rajevich para que haga su presentación. Enrique, por favor. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Lo primero, agradecer a la ANEF y al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile por esta invitación en la persona de Rodrigo Egaña y José Pérez. La verdad es que tener esta membrana entre la academia y el mundo sindical me parece muy, muy provechosa y por lo mismo también felicito a mis predecesoras, a María Elena y a Gladys por sus reflexiones. Yo voy a tratar de ir rápido porque entiendo que el tiempo es limitado. Lo primero que quisiera decir es que creo que el gran desafío es equilibrar los desafíos de un trabajo decente, por una parte, con una buena gestión pública, una buena administración que está al servicio de las personas. Eso es lo que uno esperaría de un sistema de empleo público. Ahora, si vemos nuestro estatuto administrativo, yo diría que hay una dimensión operativa de gestión cotidiana que funciona, que en la práctica está operando, que impide un permiso, unas vacaciones, en fin, están los requisitos de ingreso a la función pública, pero hay una dimensión más estructural que tiene que ver con que exista un servicio profesional de carrera, como dice la Constitución, y esa claramente no ha funcionado. Esa ya lo han dicho mis antecesoras, en la práctica ha sido un fiasco. Yo diría en eso el estatuto de una cáscara vacía, que nunca realmente resultó, porque el estatuto es una de las últimas leyes que salen en la dictadura militar, en la que obviamente no había una carrera funcionaria, sino para los grados más bajos solamente, y desde un momento histórico, al inicio todo lo contrario, obviamente, y nunca llegó a operar. El 2080 que mencionaba María Elena es una promesa que tiene el estatuto del año 89,
pero ya el estatuto dice que va a empezar a regir 2 años después, y como bien ya dijo, las leyes de presupuesto posteriores se han encargado de evitar que esa proporción efectivamente se materialice. Yo diría que si uno revisa el estatuto, los problemas centrales que yo identificaría y que ellas ya han reseñado en buena parte, así que trataré de no latear. En la primera, esta erosión de la carrera, que es evidente, digamos. Uno ve, aunque nunca fue 2080, en rigor, si uno mira las cifras del año en 1995, casi el 60% era planta. Y hoy día, como bien decía Gladys, estamos prácticamente en el 70% en contrata, o sea, una inversión, la verdad es que casi copernicana, ahí pasamos de que el Sol giraba alrededor de la Tierra, que hoy día la Tierra gira alrededor del Sol, porque cambió, sin cambiar la Constitución. Eso tiene cosas muy graves. Por ejemplo, por supuesto, que no tenemos un sistema de ingreso que sea transparente, que sea meritocrático, porque no lo tiene la contrata por regla general. En esto hay que decir, la Dirección Nacional del Servicio Civil dictó unas reglas generales el año 2017 en esta materia, que nos muestran que aun cuando, según las normas de la Dirección Nacional del Servicio Civil, debería haber en la contrata y en el Código del Trabajo un reclutamiento abierto y meritocrático, bueno, la propia norma permite que se pueda excepcionar el cumplimiento de esa norma por razones fundadas que se informen simplemente al Servicio Civil, con ese grado de discrecionalidad. Y las cifras que conozco de estas normas nos dicen que el 2018 el 50% de los casos no tuvo reclutamiento abierto, de los ingresos que hubo en estas dos calidades, y el año 2019 el 54% tuvo un reclutamiento abierto. O sea, bajísimo, bajísimo. En los otros casos simplemente se optó por el trato directo, si lo homologáramos a una contratación de bienes y servicios, digámoslo a dedo, en términos concretos. También esto supone que no hay un progreso laboral que se base en el mérito, porque esa es una de las lógicas de la carrera, que aquí obviamente no opera. Y también, por supuesto, los problemas de las desvinculaciones que ya aquí se han comentado, que ha modelado la jurisprudencia. La jurisprudencia en la práctica desde el año 2015 empieza a cambiar su interpretación, precisamente, diría yo, esto es opinable, pero creo que la jurisprudencia cambia su interpretación y empieza a proteger a los funcionarios, después a las personas contratadas honorarios, la Corte, también la Contraloría, con esta doctrina de la confianza legítima, bueno, lo hace frente a esta realidad donde el modelo efectivamente no se está cumpliendo. También hay otras figuras distintas de la carrera. Está el Código del Trabajo, como ya se comentó, que tampoco nos garantiza una carrera. Plantas de exclusiva confianza, lo mencionaba Gladys, el caso de la Contraloría. Los otros casos han ido muriendo, queda también la Superintendencia de Pensiones con un régimen peculiar, pero en el fondo los otros ya han desaparecido, pero nos quedan esos dos casos que, claro, son totalmente paradojales. O la situación del contrato honorarios, deformado, porque el contrato honorario, en teoría, bueno, las dos cláusulas que permite el estatuto, esta de labores que no sean habituales versus cometidos específicos. Bueno, los cometidos específicos pueden ser habituales y eso hace que se vayan renovando, y además con malas noticias, porque si bien desde el año 2014 han ido bajando y van bajando los honorarios en virtud de particularmente el programa de traspaso de honorarios a contrata, que hizo que de 49.000 en el año 2014 se pasara a 27.000 en el año 2019, bueno, el año pasado subimos a 45.000. O sea, los honorarios de nuevo se disparan. Y todo el esfuerzo de haber hecho esto, de como apretarnos el cinturón, esto no lo vamos a hacer más, bueno, mentira. Mentira, la primera de cambio lo hicimos, es cierto, el año pasado uno podría decir es un año con una pandemia, pero ¿por qué ocupar esta fórmula de contratación? Vamos a ver qué ocurre. Si son solamente situaciones temporales, no diría no pasa nada. Ahora, a mí en lo personal, más que la temporalidad o la habitualidad, para mí el punto es si hay subordinación y dependencia. Si hay subordinación y dependencia, debería ocuparse una categoría distinta a la del honorario, que tiene sentido cuando ese atributo no existe. También hay que reportar que las calificaciones se han desnaturalizado. Yo la verdad es que, en fin, como incentivo o como castigo no operan en la práctica. Las cifras nos dicen que el 98-99% está en lista 1,
de manera permanente casi, entonces ya no es algo que nos ayude a discriminar. Los incentivos, los famosos PMG, bueno, al final del día también han terminado lo mismo. Se han aplanado y por lo tanto hoy día tampoco han operado. También está la negación de derechos colectivos en teoría, los niega la Constitución, también el Estatuto, y sin embargo en la práctica son tolerados, se operan como tal, pero bueno, con dificultades. Y por último diría también se produce una confusión entre gobierno y administración. Esa imagen de los operadores políticos que claro, empieza cada gobierno lo trata de ocupar, cada partido, cada sector político en su favor para descalificar al otro, pero en la práctica tiene que ver con que no tenemos fronteras claras en ese mundo y por lo tanto todo el que llega con el nuevo gobierno es sospechoso, así como los que se van también sospechosos de irse por una simple represalia. Bueno, este es un sistema, yo diría, tremendamente riesgoso. Es riesgoso para la probidad, o sea, obviamente que esto promueve el clientelismo. Los resultados de la encuesta que hizo el Servicio Civil con la Universidad de London y otros centros de estudio da cuenta de eso. Da cuenta. No es que tenga que tampoco materializarse en la práctica, pero el riesgo, la influencia que puede tener la política, yo diría, en esto no es nada de positivo. No es nada de positivo porque desalienta la identificación entre los funcionarios y las funcionarias con el interés general más que con el gobierno de turno. Ese es un tema que va erosionando otras herramientas como el derecho a representación o el sistema de protección a los denunciantes de buena fe, que en términos generales yo diría operan con bastantes dificultades. Y también esto dificulta impulsar políticas públicas de largo plazo, de mediano plazo. Gladys comentaba la ley de transformación digital. Esta no es una apuesta de un gobierno, esta es una apuesta del Estado de Chile. Bueno, ¿cuántos equipos se van a mantener? ¿Por quién? ¿Qué? Bueno, eso es lo que nos garantiza un buen sistema de empleo público y algo que lamentablemente no tenemos. Nuestra rotación es más alta que la del promedio de la OECD. Y también si lo miramos a nivel de directivo, también eso lo mencionaba María Elena al comienzo, a nivel de directivo yo diría escandalosamente. Porque claro, la alta dirección pública lamentablemente no ha logrado modelar esa promesa que también estaba en su creación. Ahora, ¿por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos preferido este sistema? Es difícil, ya hay algunas ideas que han salido. Yo creo que hubo un momento en que el Ministerio de Hacienda no quería compromiso de largo plazo y le temía a los sistemas, al sistema de carrera en particular por eso. También porque no tenemos una propuesta nueva, una propuesta de un nuevo modelo bien afinado que se venda, que uno diga, este es el camino. Ese es un tema que está pendiente. En eso hay responsabilidades de gobierno, de la academia también, que no hemos logrado tampoco trabarlo, pero hay un desafío pendiente como sociedad. Y yo creo que también hay una imagen negativa de la carrera muchas veces para la gestión. O sea, una carrera rígida, el tema de las calificaciones que ya mencioné, un sistema ineficaz de sumario, la falta de movilidad horizontal. Entonces, si esta es la carrera, por supuesto, no parece que es la mejor aliada de la gestión. Por lo tanto, no basta con decir, oye, todo el mundo a la carrera, es que entonces hay que ver una nueva modalidad de empleo, una nueva modalidad de carrera. Todos sabemos que el gobierno anunció a inicios de año, hizo una consulta pública con un anteproyecto que no sabemos cuál es el contenido concreto. Yo al menos no conozco el texto de ese proyecto. Más que una consulta era una encuesta, porque eran preguntas más bien de carácter cerrado. Yo primero quisiera destacar algunas respuestas, pues hubo 58.000 personas que respondieron. Obviamente esta no es una encuesta hecha aleatoriamente, porque uno llenaba el formulario en la web, por lo tanto los que contestaron es que querían hacerlo, pero a mí me llama la atención muy positivamente que hay una alta importancia una alta valoración, perdón, de la importancia de mejorar la calidad del empleo público, de que ello contribuiría a mejorar los servicios que el Estado entrega a la ciudadanía, y también de seleccionar a funcionarios y funcionarias públicas a través de concursos abiertos, transparentes y competitivos. En estas tres hay un 85-90% de respuesta muy de acuerdo, y si sumamos a los que solo estarían de acuerdo, tenemos 95% de acuerdo. O sea, la sociedad tiene acuerdo con este tipo de cuestiones. Entonces, es lamentable que no lleguemos a puerto con modernizar esta regulación. Ahora, no tiene mucho sentido comentar el proyecto dado que no lo conocemos.
Pero sí hay algunas cosas que llaman la atención, porque se habla de un nuevo vínculo laboral indefinido, pero no se indican causales, tampoco se dice nada respecto a los honorarios, que yo creo que es un tema que no debería seguir permitiéndose en estas condiciones de subordinación o dependencia. Hay cosas interesantes que me parecen positivas, como la idea del mérito como requisito para el ingreso abierto, o la idea de movilidad horizontal. La idea de las calificaciones ahí me parece más discutible. Me gusta lo que Mario Weissbrot alguna vez denominó conversaciones significativas de desempeño, o sea, esto de atribuirle tanto valor, al final yo creo que más nos complica que nos ayuda. Acotar los cargos de confianza, yo creo que va en una línea correcta, y separar entonces esta idea de funcionario de confianza versus de funcionario de Estado. El teletrabajo también algo que hay que hacer, aunque sin el detalle es difícil decirlo, y por último también mejorar el sistema de sumario, algo que está muy insuficientemente planteado en la propuesta. Hay que ver cómo se desarrolla, pero la verdad lo que está ahí no dice, creo que dice poco para la gravedad del problema. Ahora, para cerrar, yo creo que más que ese proyecto, hoy día la discusión más importante es la de la nueva constitución en esta materia. Ya lo planteaba Gladys, porque obviamente que aunque se presente el proyecto, ya no hay tiempo político para que ese proyecto realmente avance, se discuta, perdón. Y la nueva constitución sí es un momento en que podemos, de alguna manera, tejer las bases de un nuevo modelo de empleo público, donde la definición de los fines del Estado, que mencionaba María Elena, por ejemplo, al comienzo, es un dato relevante. Pero yo al menos creo que hay tres cuestiones que debieran estar en esa nueva constitución. No, tampoco quiero entrar en todo el detalle, pero lo primero creo que es que debería consagrarse de manera nítida el carácter profesional y técnico de la administración pública. La mención a la carrera funcionaria que tiene la actual constitución no ha servido de nada. Esa es la realidad. Yo tiendo a pensar, como decía Gladys, que yo no me compraría tanto el que esté la carrera. Yo creo que para mí la base es que el funcionariado, las personas que trabajan en la administración pública, constituyen un cuerpo profesional y técnico, y en los tres niveles territoriales, tanto a nivel central como a nivel regional, como a nivel municipal. En los tres el problema de la política está presente, por lo tanto yo creo que hay que distinguir tres estamentos: un estamento de dirección política, que es el que responde a la idea de exclusiva confianza, pero después un estamento de dirección pública y un estamento de funcionarios y funcionarias que estos dos últimos, esa dirección pública y estos funcionarios y funcionarias, en el fondo son prescindentes de la política, son parte de aquel grupo de personas que trabajan, como decía un autor español, Fernando Garrido Falla, bajo la lógica de la eficacia indiferente. Están trabajando para el Estado de Chile. El gobierno los dirige. Eso, de todas maneras, esta distinción, esta separación entre gobierno y administración, que hoy día no está clara en nuestra Constitución, no implica obviamente que la administración hace lo que se le ocurre, porque entonces eso destruiría la idea de democracia. Pero aunque el gobierno dirige la administración, quienes trabajan en la administración pública creo que tienen que estar presididos por esa lógica, como digo, de prescindencia, de eficacia indiferente, que en el fondo permite tener un contrapunto del poder político que para la sociedad me parece importante. Ahora, un segundo tema que tiene que ver con derechos fundamentales es garantizar el acceso igualitario al empleo público, reconociendo, por supuesto, inclusión, paridad, pero no puede ser que, salvo en el estamento de dirección política, bueno, obviamente ahí la paridad puede operar, pero en la dirección política yo no puedo pedir prescindencia de la política, eso sería absurdo. Pero en el resto tenemos que tener un acceso igualitario por concurso. La ley lo tendrá que definir, pero no podemos tolerar. Hoy día la Constitución, en el 19, número 17, garantiza el derecho, o asegura el derecho a acceder a los cargos y funciones públicas, dice, sin más requisitos que los que diga la Constitución y la ley. Pero eso no es suficiente, tiene que ser en igualdad de condiciones, tiene que ser de una manera concursal, porque como dice, sin más requisitos que los que diga la ley, eso permite que la ley establezca modelos como los que hemos tenido, los que se han construido, que se entienden como perfectamente constitucionales. Y por otro lado, también en el plano de los derechos fundamentales, y con esto termino, reconocer derechos colectivos para los funcionarios y funcionarias públicas. O sea, que la Constitución prohíba la huelga, no dice nada de la negociación colectiva, pero la verdad es que son derechos que desde mi perspectiva se deben reconocer.
se deben reconocer porque tienen que ver con esta idea de trabajo decente, porque además no es eficiente en la práctica, es negar la realidad, lo que no quita, por supuesto, que obviamente tiene que haber excepciones, como las que tienen que ver con paralizar servicios esenciales, impedir la continuidad de tareas públicas, tiene que haber una regulación, esa la establecerá el legislador. Es más, yo diría que el modelo que tenemos hoy día en ese plano es peor, porque al estar prohibido en la Constitución, en el fondo no se puede regular, porque para regularlo habría que eliminar esta prohibición constitucional y no se quiere eliminar porque no tenemos clara la regulación y al final no pasa nada. Yo creo que hay que permitirlo y el legislador lo tendrá que regular respetando obviamente ese derecho en su esencia como cualquier otro. Y eso es lo que quería plantear, como digo, en el fondo, más que la discusión del estatuto administrativo hoy por hoy, creo que queda un poco desplazada por la discusión de la nueva constitución. No quiero evadir con eso el tema que nos convocaba, pero creo que estas bases son las que en definitiva van a marcar el futuro de esta discusión que probablemente no va a poder resolverse hoy día, sino que va a tener que demorar y tardar todavía algunos años. Eso, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación. Creo que hemos tenido tres presentaciones muy complementarias entre sí, que nos ponen un marco muy amplio para una ronda de preguntas. Hemos tenido muchas preguntas en el chat sobre distintos temas que varían desde algunos aspectos muy técnicos sobre el actual estatuto administrativo y otras consideraciones que son un poco más amplias. A mí me gustaría ordenar los temas que hemos recibido de preguntas, no dado también el avance de la hora, poder hacerle a los tres panelistas, a Gladys, a María Elena y a Enrique, plantearle 2 o 3 aspectos para una segunda ronda de sus intervenciones. Una primera consulta más de tipo general. Gladys planteó 4 potenciales modelos. Y a mí me gustaría preguntarle a las dos panelistas y a Enrique, ¿cuál a juicio de ustedes sería el modelo que más recomendaría proponer en la discusión que se planteó, que es la discusión que viene en el contexto de la nueva Constitución y de los principios generales que ahí se pudieran establecer para el empleo público? Esa es una pregunta que se pudiera ver una pequeña reflexión sobre esas cosas. Un segundo aspecto que está en muchas de las preguntas que están planteadas es si pudieran elaborar, a pesar que Enrique lo hizo en la última parte de la presentación, pero quizás, por lo tanto, una pregunta quizás más para María Elena y Gladys, elaborar un poquitito más cómo se pudiera expresar en un posible rediseño de un estatuto la relación entre la política y la conformación del empleo público, donde se puedan limitar interferencias, donde la presencia pudiera ser más legítima, o sea, elaborar un poquitito más sobre ese aspecto. Y una tercera tipo de preocupación que aparece, por lo menos en mi lectura de las preguntas, es la relación entre carrera funcionaria, el pertenecer a plantas, estabilidad, con los temas de logro de eficacia y efectividad
como decía María Elena, en la gestión pública, con la posible instalación de incentivos que impulsaran ciertos desarrollos en la administración, y si lo que se ha venido dando últimamente con las reformas legales y la jurisprudencia última respecto a la estabilidad producto de la confianza legítima, si es que en definitiva la distinción entre plantas y contratas en este nuevo contexto dejaría de ser tan crucial y pasarían a ser más cruciales algunos otros elementos. Yo quisiera que sobre esos tres grandes temas pudiéramos partir con comentarios, y yo le pediría a Gladys si en 3-4 minutos pudiera hacer un comentario sobre esos temas, para después pasar a Enrique y darle a María Elena la posibilidad que hiciera el comentario en tercer lugar. Gladys, por favor. Por favor, conecta, ahí sí. Bien. En relación, digamos, con el modelo, creo que al que podríamos más bien acercarnos o tender, digamos, a acercarnos, de los cuatro que esbocé, creo que las tendencias hoy en día presentes y los desafíos que la administración pública tiene que enfrentar nos debe aproximar más bien a un modelo de gobernanza, ¿no? Un modelo de gobernanza que enfatice justamente los principios de coordinación, de eficiencia, eficacia, pero junto con la transparencia, la rendición de cuentas. Es decir, creo que son todos esos ingredientes a los que debe responder el diseño, digamos, de una función pública, ¿no? Y sí, yo creo que el tema básicamente los funcionarios públicos aspiran, digamos, a un tema de estabilidad y de seguridad, creo que legítimamente, como cualquier otra persona en un puesto de trabajo. Pero esa debemos entenderla de una manera distinta. Hoy en día se dice que tenemos derecho a la función. A la función quiere decir a la tarea, digamos, que está descrita para el cargo en el que tú estás. Pero ahí, digamos, podrían haber justamente elementos que podrían reconocerse, digamos, a quienes tienen el rol de liderar ciertos procesos al interior de la administración pública, de que pudieran introducir ciertas modificaciones, ¿no? Porque si no terminas en que esa no es mi función, porque no es proteger una degradación del nivel ni del grado, sino que poder tener ciertas flexibilidades que permitan, digamos, responder a la organización, a las necesidades que debe atender. Y en relación con, creo que la segunda era la separación de la política o algo así. O el rol. O O sea, ¿cómo asumir ese fenómeno? A ver, básicamente hay que, yo creo que hay que establecer ciertos principios. Es decir, por un lado, si tenemos un régimen de carrera, la carrera tiene que ser bastante más amplia, ¿no? Bastante más amplia, y tener al sistema administrativo como campo, digamos, en el que uno puede desarrollarse, no solamente el servicio, y ser amplia en ese sentido, pero ser amplia también en los cargos, porque es decir, un director de departamento, ¿por qué no puede ser ocupado por un cargo de carrera, digamos, sin que, porque hoy en día eso está bastante, y un jefe de división igual, o sea, si nos remitimos, por ejemplo, al caso inglés, cuando cambia un gobierno de Tory a laborista, solamente cambian los ministros. De subsecretario para abajo todos se mantienen porque entienden que, en la línea, digamos, de lo que señalaba Enrique,
que son funcionarios del Estado, en ese caso de la corona, son funcionarios más allá. Entonces, y son, digamos, serviciales a ese proyecto de gobierno en el que deben funcionar, ¿no? Ahora, el tema de los incentivos, yo creo que hay que pensárselos bien, porque los incentivos no han dado resultado. Los PMG, que se esperaba que todo el mundo reaccionara por el tema económico, el billete, digamos, o la zanahoria, ¿no? Al final no han cumplido su objetivo, es decir, se definen los objetivos, digamos, que se deben cumplir incluso después de que ya se cumplieron o que sabes que no es un verdadero desafío. Entonces, y si no se los otorgas es una defraudación. Entonces creo que hay que separar el tema, digamos, o no solamente hay que contemplar el tema de la remuneratoria. Y por eso digo que hay que tener una cosa más compleja y un organismo que piense la función pública. Esto se ha visto desde el ámbito de la perspectiva económica. De hecho, es la DIPRES la que maneja todos estos instrumentos de incentivos que hoy en día existen. Y no tenemos que podría ser la Dirección Nacional de Servicio Civil si se convirtiera, digamos, en un servicio que asuma todos los temas, las problemáticas que debe enfrentar la función pública, porque pueden ser incentivos de calificación, por ejemplo, de mayor capacitación, de intercambio, de hacer estadías en otros servicios, tareas más desafiantes, en fin, cosas mucho más diversas, porque creo que las personas no solamente respondemos al sentido económico. Eso. Muchas gracias, Gladys. Enrique, si tú nos pudieras comentar algo sobre los 3 puntos más de síntesis que planteé como motivación para esta vuelta de cierre. Bueno, a ver si logro interpretarlos bien. Yo te diría que lo primero, más allá de las etiquetas de los modelos que siempre pueden ser muy udizas, comparto lo que plantea Gladys. Yo creo que lo básico es que obviamente el modelo de la nueva gestión pública y el modelo weberiano son modelos de cuya fortaleza y debilidad ya estamos más o menos enterados, y lo que debiésemos hacer es generar, ojalá, algo que rescate lo mejor de cada uno. Ahora, las etiquetas son fáciles, lo complicado es que en el diseño concreto logremos un modelo que efectivamente implique rendición de cuentas, implique transparencia, implique, como decía, un régimen de trabajo justo y flexibilidad. Con buenos directivos públicos, además, diría yo. Ese es un tremendo desafío, porque bueno, y ahí va bajo la siguiente, en el rediseño de gobierno de administración yo ya comenté, o esta tensión política de administración. Yo creo, en la línea que dije antes, que los cargos políticos son aquellos de exclusiva confianza. No puede ser que una persona, en lo que hoy día denominamos la contrata, se entienda como una persona que llega por motivaciones políticas y se va a ir por motivaciones políticas. Eso hay que sellarlo, hay que impedirlo. Los políticos ponen los objetivos a cumplir, y las personas que están en la administración, directivos públicos, funcionarios y funcionarias, van a lograr esos objetivos y conforme a eso van a ser evaluados. Hoy día eso es difícil, porque la alta dirección pública, las cifras nos dicen que tiene un promedio de duración en los cargos de 2.95, la última cifra que he visto, años. O sea, ni siquiera se logra completar el periodo de 3 años mínimo. Nos gastamos todo el esfuerzo en reclutar buenas personas, pero resulta que, a ver, si lo que prevaleciera fuera el mérito, deberían durar más de 3 años, deberían durar varios, porque el mérito se supone que todos lo valoramos. Entonces nos estamos engañando. Lo que prevalece no es el mérito, prevalece la confianza política. Por supuesto que con un sedazo de calidad que hay que valorar, pero llegamos a la mitad de la reforma, y yo creo que en eso, si nos queremos comprar la película en serio y hacerlo bien, tenemos que apurar el trago completo, digamos. Ojalá, como en los modelos anglosajones, que en esto se han seguido en alguna inspiración, no en todo, pero con un modelo de un consejo, un comisionado del servicio civil o comisionada que nos dé estabilidad, que tenga autonomía, que tenga independencia, para evitar la captura política de esta
fase administrativa. Y por último, en esta idea de la planta y la contrata y la exigencia, yo creo que esa es una distinción que efectivamente debería dejar de ser central. Yo insisto, a mí la idea de la carrera, lo que no quita que considero que el modelo tiende a ser siempre estatutario, porque no son contratos, sino que la ley es la que fija las reglas, pero creo que la carrera como tal no es necesario que estén todos los segmentos del aparato público, entre otras cosas porque yo en una lógica de carrera estricta entro por abajo, entro al grado más bajo y como lo decía María Elena, es toda mi trayectoria de vida. Yo creo que hoy día hay mucha más flexibilidad, la gente tiene otras trayectorias y creo que eso también hay que reconocerlo, entonces yo eso no lo colocaría en la Constitución porque nos rigidiza mucho, pero lo que sí tiene que estar, como digo, es el carácter profesional y técnico, porque eso me parece que es más fundamental, porque sea en un modelo de carrera, o sea, en un modelo abierto, eso no tiene que perderse. Y obviamente que en esa lógica hay que garantizar siempre la estabilidad desde la perspectiva de que una desvinculación tiene que ser una desvinculación con una causa objetiva y no como una represalia o una conducta subjetiva. Y si además esa conducta objetiva de la desvinculación no es imputable a la persona, tiene que ser indemnizada. Yo creo que esa debiera ser la lógica, y en esa perspectiva entonces no sería tanto la planta o la contrata, sino más bien las garantías del empleo público las que deberían quedar bien consignadas. Eso. Bueno, muchas gracias, Enrique. A ti. Le damos la palabra a María Elena para sus comentarios al cierre de este muy interesante panel que hemos tenido. María Elena, por favor. Muchas gracias. Bueno, miren, como ya lo planteé en un comienzo en la presentación, en lo personal adscribo por el denominado régimen estatutario, que acá, ¿no es cierto?, Gladys ha especificado 4 modelos, de los cuales hay uno claramente, la concepción clásica del régimen estatutario, que es a donde yo ahí me alejo de esa concepción clásica y tiendo a adscribir a un régimen estatutario que contemple la carrera funcionaria como tal, pero que esta carrera funcionaria tenga elementos de flexibilidad y tenga elementos de diálogo entre autoridad y funcionario. Creo que esos son los principales, como lo señalé en ese minuto, cambiar este enfoque militarizado, jerárquico, obediente, ¿no es cierto?, que plasma la carrera funcionaria como un elemento que tiene que ver con las concepciones modernas que tenemos de Estado y de gobierno. El elemento de la gobernanza, ¿no es cierto?, que este concepto de gobernanza que planteó Gladys, que a mí creo yo que tendría bastante relación con una noción de un Estado que es un Estado abierto, como lo hemos conversado ya en varias ocasiones con mi querido colega Peter Schack, y por lo tanto creo también que no solamente tiene que ver con la carrera funcionaria este régimen, sino que va a estar predeterminado por el concepto de función pública. Y ahí es donde yo hago hincapié en que es necesario que el concepto, más que el concepto del empleo público, que actualmente está caracterizado en la Constitución política, más allá de eso sea el concepto y principios que velan por la función pública, las que formen parte de la Carta Fundamental. Porque en la medida que la función pública esté determinada en la Constitución política, necesariamente eso va a influir y te va a dar los primeros indicios de qué vamos a entender por empleo público. Eso como en la primera parte. Entre el tema político, bueno, la política, porque lo político es más complejo que la política, creo que en este caso deberíamos dejar contentos a la política en el sentido de este mundo del gobierno de turno, como nosotros llamamos, desde el punto de vista sindical, con un porcentaje determinado de cargos, que tengan relación, más que cargos, que no es la palabra, digamos, adecuada, asesores, llamémoslo asesores, que podrían estar velando por los intereses de cumplimiento de objetivos políticos del gobierno de turno, junto a una dirigencia que tiene que ver con la carrera funcional. Aquí comparto lo que dicen los colegas de que la carrera funcionaria no puede cortarse en el último grado profesional. Otra cosa, los estamentos también deberían ser eliminados. No deberíamos tener ya ese concepto estamentario,
que no es más que un resabio elitista, considero yo. Creo que acá deberíamos hablar de los empleos públicos, y en esa relación, ¿no es cierto?, dejar un porcentaje de cargos asesores para el gobierno que sea, y que diga relación con un acompañamiento profesionalizado y técnico del funcionario o la funcionaria de carrera. Eso por ese lado. Además, debería haber una entidad que velara por esto. Cuando yo hablaba de quién hace cumplir las garantías, debe existir, sea el servicio civil o sea una nueva entidad que se preocupe de garantizar, valga la redundancia, las propias garantías de la carrera funcional. Y por último, también lo planteé, esta falsa dicotomía que existe entre la planta y la contrata, porque en definitiva, hoy por hoy, la planta y la contrata realizan funciones propias de los servicios. Es más, los honorarios, muchos de los mal llamados honorarios, realizan funciones propias de los servicios públicos. Por lo tanto, creo que ya no es un tema de transitoriedad, sino que es un tema de si está realizando función pública, y por eso es tan importante definirla. Si está realizando función pública, debe ser dotación permanente. No calzaría otro elemento, y debe ser aplicable a esta persona la carrera funcionaria. Y todas las otras funciones que consideramos que no son las propias del servicio, llamémoslas accidentales o llamémoslas, qué sé yo, para seguir con la lógica, impropia, claro, en aquellos casos obviamente se justifica. Ejemplo claro, si yo trabajo en la Comisión Nacional de Riego y necesitamos remodelar el edificio, vamos a contratar un arquitecto, un ingeniero, digamos, constructor. Bueno, ese obviamente no forma parte del quehacer del servicio y no entraría parte en esta lógica de la carrera funcionaria. Pero sería la única forma en que yo diría no deberíamos aplicar el régimen estatutario. Porque si no, volvemos a caer en lo que tristemente nos ha pasado al basarnos en esta clasificación de contratas, plantas, honorarios y otras figuras como aquella que mencionó Enrique, ¿no es cierto?, o no sé si ya fue Gladys o fue Enrique, del famoso honorario que tiene agente público, que le llaman porque en cierta forma tiene responsabilidad administrativa en ciertos momentos, en ciertos aspectos. Entonces son, digamos, inventos que creo yo que no caben, que no deberían ya estar permitidos, porque sabemos para dónde va. Entonces, para mí lo fundamental es la definición de la función pública en la Constitución Política, y de ahí régimen estatutario, obviamente con los principios de la modernidad, que ya los hablamos, con los principios de la flexibilidad, la participación, y, ¿no es cierto?, en los cambios de paradigma de lo que es vertical, ¿no es cierto?, por sobre lo horizontal. Eso es lo que hay que cambiar. Y creo que es un camino que se puede lograr, y también comparto de que primero debemos abocarnos a la Constitución, a lo que allí quede, para luego, ¿no es cierto?, enfocarnos, y tenemos un buen tiempo para poder armar una propuesta sólida, participativa, desde la ANEF, aquí me pongo, ¿no es cierto?, mi chaqueta ANEF, desde la ANEF, para presentarnos al gobierno que corresponda, y decir, esto somos, esto queremos como funcionarios y funcionarias públicas, y tenemos algo para proponer. No solo que de arriba nos propongan, sino nosotros, desde nuestra pertinencia y experiencia, proponer. Eso nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Elena, por tus comentarios en la segunda ronda. Bueno, después de un extenso seminario, y le agradecemos a todos los que han y las que han estado hasta esta hora, que es una gran cantidad de asistentes que hemos tenido en este seminario. Yo creo que ciertamente la materia del estatuto administrativo, su validez, su reforma y hacia dónde caminar en esta materia es de gran interés. Creo que las tres exposiciones, las preguntas que recibimos de los participantes y los tres comentarios de Enrique, de Gladys y de María Elena, y el encuadre inicial que nos hizo el presidente de la ANEF, José Pérez, han dado un contenido a este seminario que es de gran relevancia. Ciertamente estamos enfrentados a una importante coyuntura en
discusión de qué aspectos del empleo público, del servicio civil, van a quedar establecidos en la Constitución y cuáles son las orientaciones que posteriormente van a poder orientar la readecuación de las normas, de las instituciones, de la gestión y de toda la actividad cotidiana que implica y que afecta a varios cientos de miles de trabajadores que hacen que el Estado pueda funcionar. Yo les quiero agradecer nuevamente a nuestras dos panelistas, a Gladys Camacho, a María Elena Hellman y a Enrique Rajewicz por la contribución a este seminario, y dejamos la invitación que ciertamente ustedes van a recibir para la próxima sesión, que va a ser no en 15 días más, sino que hacia fines del mes de septiembre. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.